Este era el Lexus LX 570 2019 y era el SUV definitivo del Lexus. Y eso es importante porque el Lexus tenía 5 SUV. Estaba el pequeño UX, luego el NX, después el RX y luego el GX. Y finalmente este, el rey de la gama, con un gran motor V8 y un precio de partida de unos $90.000. Lamentablemente también es una decepción, y hoy voy a analizar y explicar el porqué. Primero un poco de contexto sobre el LX. Este es el SUV de insignia de Lexus y siempre lo ha sido desde que apareció en el 96 como el LX 450. En aquella época no era más que un Toyota Land Cruiser ligeramente disfrazado con emblemas de Lexus, pero las cosas han cambiado con los años. El LX había desarrollado una identidad propia con un diseño muy diferente al del Land Cruiser, tanto por dentro como por fuera, y sin embargo bajo la carrocería seguía siendo muy parecido. El LX comparte plataforma con el Toyota Land Cruiser, lo cual es una buena noticia porque el Land Cruiser es famoso por su fiabilidad y durabilidad. También comparte su motor, un V8 de 5,7 litros que desarrolla 380 caballos, 540 Nm de par. Son cifras sólidas, pero tienen un precio en el consumo de combustible. Este vehículo consume aproximadamente 13 millas por galón en ciudad y 18 en carretera, situándose entre los peores submodernos de este apartado. Y luego estaba el problema de la antigüedad. Este Lexus LX 570 salió al mercado por el 2008, por lo que resulta muy veterano comparado con otros SUV de lujo de gran tamaño como el Range Rover o el nuevo Lincoln Navigator. Aún así, Lexus había hecho un buen trabajo manteniéndolo actualizado mediante cambios de diseño y la incorporación de bastante tecnología moderna a lo largo de los años. Y hoy voy a enseñaros todo eso. Primero os daré un recorrido por él para mostraros todos sus detalles y características. Después saldremos a conducirlo y finalmente le daremos una puntuación. Muy bien, empecemos con los detalles y características en la parte más llamativa del LX, el frontal, y más concretamente en la parrilla. La parrilla de Lexus siempre ha sido un poco polémica. A la mayoría de la gente no le molesta demasiado. Gran parte de las críticas vienen de los aficionados al automóvil que detestan cualquier cambio. Volvamos a las cajas de cambio manuales, a la gasolina con plomo y a los neumáticos diagonales. Personalmente creo que la parrilla de Lexus queda muy bien en las berlinas y en los SUV más pequeños, pero aquí resulta absolutamente ridícula. Es demasiado grande, demasiado aparatosa, parece sacada de un dibujo animado. Está exageradamente recargada y sinceramente el frontal de este coche tiene un aspecto realmente horrible. No funciona y Lexus debería buscar otra solución. Lo triste es que cuando el LX 570 apareció en 2008, la parrilla original encajaba bastante bien, pero desde entonces ha ido creciendo cada vez más y haciéndose cada vez más fea. Y supongo que esta es la versión definitiva de esa evolución, simplemente no queda bien. Además, contribuyendo a ese frontal excesivamente recargado, están los faros antiniebla. Como podéis ver, ahora están encendidos y consisten únicamente en un pequeño foco circular. Sin embargo, están rodeados por una enorme moldura con forma de boomerang. Es todo espacio desaprovechado, más diseño innecesario para hacer que el frontal parezca aún más agresivo. Pasemos ahora al interior del LX 570. Tengo que reconocer que aquí dentro el aspecto es mucho mejor que por fuera. De hecho, simplemente observándolo, sería difícil imaginar que este interior procede de un modelo lanzado en 2008. Había sido actualizado con bastante acierto los materiales. Todo transmite una sensación excelente al tacto, incluso comparado con sus rivales actuales. El interior sigue funcionando muy bien, pero cuando empiezas a tocar botones, explorar funciones y utilizar las pantallas, su edad empieza a hacerse muy evidente. Por ejemplo, en el cuadro de instrumentos de un Audi tienes una pantalla completamente digital capaz de mostrar incluso una vista por satélite de Google Maps. Aquí tienes una pequeña pantalla con una brújula. Eso es todo lo que ofrece un coche de $95.000. Audi ofrece esa tecnología incluso en una A4 de unos $40.000. Este cuesta más del doble y ofrece muchísimo menos. Y eso resultaba inaceptable para un coche de ese año. De hecho, el simple hecho de que el LX siga utilizando relojes analógicos en el cuadro ya demuestra su antigüedad frente a sus rivales modernos que incorporan pantallas completamente digitales, mucho más configurables y que permiten elegir la información que deseas ver. Los relojes tradicionales ya han quedado anticuados. Aún así, dentro del cuadro de instrumentos hay algunas curiosidades. La primera es la selección de idioma. Cuando entras en el menú, la primera opción es inglés,
Americano, con la palabra americano escrito en mayúsculas, por si eres de esas personas que no quieren decir que hablan inglés y no, yo hablo americano. Es broma, obviamente está ahí para diferenciarlo del inglés británico o australiano, aunque curiosamente ninguno de esos idiomas aparece como opción. Podría limitarse a poner inglés, pero añade American, que quede claro. Otra curiosidad aparece en el apartado de información del vehículo. Además de mostrar la presión de los neumáticos, algo completamente normal, también muestra la presión del neumático de repuesto. Eso ya es ir un paso más allá. De hecho, tuve un Range Rover que también hacía eso, y cuando la rueda de repuesto tenía poca presión, se entendía del testigo de presión de neumáticos, lo cual era desesperante. Espero que este no haga lo mismo, aunque no me sorprendería, ya que también la controla. Pasemos ahora a la consola central. Aquí encontramos una serie de botones bastante convencionales. Mi botón favorito, sin embargo, es el de Climate Concierge. Al pulsarlo, el sistema va más allá del climatizador automático convencional porque también controla automáticamente la calefacción y la ventilación de los asientos. Si seleccionas una temperatura de 21 grados, no solo ajustará el aire acondicionado para mantener esa temperatura, sino que también regulará automáticamente la temperatura de los asientos calefactados o ventilados para que incluso tu trasero esté a la temperatura perfecta. Ese es el propósito del botón, y la verdad es que es una función bastante interesante. Sin embargo, cuando bajamos desde la consola central hacia el túnel central, aparecen más ejemplos de la edad. Un buen ejemplo es la palanca de cambios. Se trata de una enorme palanca tradicional que hay que mover entre las distintas posiciones. Hace años era lo habitual, pero muchos rivales actuales han pasado a utilizar botones o selectores situados en la columna de dirección para liberar más espacio en la consola central. Como consecuencia, los portavasos han tenido que desplazarse hacia una esquina y además son muy pequeños. Y si colocas una bebida en ellos, además bloquearás el acceso a los controles del climatizador. Es un aprovechamiento del espacio bastante deficiente. Lo mismo ocurre con el cargador inalámbrico para el teléfono. En lugar de estar situado en una zona cómoda y accesible de la consola central, está escondido detrás de una pequeña tapa en la parte inferior del salpicadero. Si abres el compartimento portaobjetos central, descubres que no solo sirve para guardar cosas. También puede funcionar como una nevera portátil, manteniendo fríos alimentos o bebidas. Es una función bastante interesante. Una cosa que me encanta de la nevera integrada es que si abres la tapa hay una pequeña etiqueta informativa que explica su funcionamiento y está impresa en 3 idiomas, inglés, ruso y árabe. Perfecto. Desde luego Lexus conoce muy bien el mercado del Lexus LX 570. Esas son precisamente las regiones donde este modelo se vende y prácticamente en ningún otro sitio. Siguiendo con la consola, otro elemento que ocupa bastante espacio son todos los botones y mandos dedicados al sistema de conducción todoterreno. Este vehículo es un todoterreno muy capaz y cuenta con funciones muy interesantes como el Crowd Control, una característica fantástica. Es como un control de crucero para circular fuera del asfalto. También puede bloquear el diferencial desde aquí y puede seleccionar la reductora. Pero mi función favorita es la que permite subir y bajar la suspensión. Me encanta la rapidez con la que baja. Mira esto. Ese vídeo no está acelerado. Este coche baja la suspensión tan rápido como un Ford GT cuando entra en modo Sport. No sé por qué necesita hacerlo tan deprisa, pero lo hace. Otro elemento que ocupa espacio en la consola central es el controlador del sistema Remote Touch Interface. Es esta pieza acolchada de cuero con un pequeño joystick encima. Sirve para controlar el sistema multimedia, aunque no demasiado bien. Hace años yo era un gran defensor del Remote Touch de Lexus. Cuando apareció me parecía una idea excelente. Era como utilizar el ratón de un ordenador. Movías el cursor y hacías clic, pero desde entonces muchos fabricantes han desarrollado sistemas mucho mejores. Los sistemas multimedia actuales de Mercedes-Benz, Volvo, Audi o Land Rover están a años luz del Remote Touch. Y después de utilizar esos sistemas durante un tiempo, subirte a este coche y volver a usar esto hace que resulte increíble que Lexus siga ofreciendo algo así a sus clientes. Os pongo un ejemplo. Estoy en la pantalla del navegador y quiero buscar la casa de Tyler Hoover en Wichita. En un sistema moderno simplemente separarías 2 dedos para alejar el mapa, lo moverías con el dedo hasta Wichita y volverías a hacerlo con un gesto de pellizco. Tardaría solo unos segundos. Aquí no, con el Remote Touch tienes que bajar hasta el control del zoom, ir alejando poco a poco y de repente estás en mitad del océano. Luego tienes que mover el cursor con el joystick hasta el centro de Estados Unidos
y después intentar orientarte para saber dónde estás. Con un sistema moderno simplemente deslizarías el dedo y harías zoom. Aquí, cuando por fin llegas aproximadamente a Wichita, tienes que volver a seleccionar el zoom, acercar un poco, volver a centrar el mapa y volver a acercarlo. A mí me llevó más de un minuto simplemente llegar al área metropolitana de Wichita. Es un diseño realmente pésimo. Y hay aún más, mirad esto. Estoy en una lista de opciones y quiero desplazarme hacia abajo, por ejemplo. Pues no basta con llegar al final de la lista para que siga desplazándose. Tienes que mover el cursor hasta el pequeño icono de desplazamiento que aparece en pantalla. El problema es que el mando Remote Touch es demasiado sensible y resulta muy difícil acertar exactamente sobre ese icono. Casi siempre te pasas o te quedas corto, es tremendamente frustrante. Pero mi mayor queja sobre el Remote Touch aparece al introducir una dirección en el navegador. En un Audi o en un BMW puedes escribir directamente con el dedo sobre una superficie táctil. Aquí tienes que seleccionar las letras, una por una con el joystick, A, B, C... Y eso suponiendo que el cursor se detenga sobre la letra correcta, porque, una vez más, es tan sensible que suele pasar de largo. Después haces clic y a cruzar los dedos. Lexus diseñó este sistema para que el conductor pudiera mantener la vista en la carretera, utilizando únicamente el tacto mientras la pantalla queda cerca del parabrisas. Pero está tan mal resuelto que consigue exactamente el efecto contrario. No puedo imaginar la cantidad de cientos de millones de dólares que Lexus habrá invertido en desarrollar el Remote Touch. Dinero completamente desperdiciado. Lo que deberían hacer es subirse a un Mercedes o un Audi moderno, ver cómo se hace correctamente y cambiar este sistema cuanto antes. En fin, ya he terminado mi crítica al Remote Touch. Durante mucho tiempo le di el beneficio de la duda, incluso en otros vídeos que grabé, pero los sistemas actuales han mejorado tanto que utilizar este es como volver a conducir un coche de mediados o finales de la década de los 2000. Pasando ahora a otros detalles del sistema multimedia, hay una función interesante que permite ajustar la distancia a la que empiezan a sonar los sensores de aparcamiento. Si eres un conductor poco hábil, puedes hacer que empiecen a avisarte antes para darte más margen. Puedes configurarlo según la confianza que tengas en tus habilidades para aparcar. Me encanta esa idea. Otra función interesante es que el sistema muestra la información meteorológica de tu zona, así como el tiempo en muchas otras regiones del país, tanto a nivel nacional como por ciudades. Aquí, por ejemplo, aparece una lista de ciudades del sureste de Estados Unidos y me encantaría desplazarme hacia abajo, pero por desgracia no consigo colocar el cursor sobre el icono de desplazamiento. Siempre termina en otro sitio. Pasemos a la segunda fila. Un lugar bastante agradable para viajar. Lo primero que llama la atención al entrar son estas elegantes fundas de cuero situadas en la parte trasera de los asientos delanteros. Además, llevan grabado el logotipo de Lexus. Al verlas piensas que quizás esconden algún compartimento o un bolsillo, pero no. Las abres y descubres unas pantallas individuales para los pasajeros traseros, y fijaos en un detalle. Las pantallas pueden inclinarse para colocarlas exactamente frente a los ojos del ocupante. Es una idea excelente y sorprendentemente muy pocos sistemas de entretenimiento traseros permiten hacerlo. Cuando ves estas pantallas, con todos esos iconos delante de ti, piensas, por fin una pantalla táctil. Pues no, podría ser táctil, tiene aspecto de ser táctil y debería ser táctil, pero no lo es. En su lugar se controla mediante un mando a distancia que se encuentra dentro del reposabrazos central. El mando tiene un selector L y R. Dependiendo de la posición elegida, controla la pantalla izquierda o la derecha. Después seleccionas los distintos iconos y funciones desde ese mando. Así es como se utilizan las pantallas traseras del LX. Y por cierto, otra muestra más de lo anticuado que resulta este coche, además de las pantallas que no son táctiles, tampoco dispone de techo panorámico. Es sorprendente gastar $95.000 en un submoderno de lujo y que ni siquiera exista esa opción, pero eso es lo que ocurre si compras un LX 570. Dicho esto, hay algo que me encanta en esta zona trasera. En la consola central están los controles del climatizador. Cada pasajero dispone de su propia zona independiente, pero lo realmente interesante es que también hay asientos calefactados y ventilados, y una vez más funcionan en modo automático. Si ajustas la temperatura a 21 grados, el sistema no solo regula el aire acondicionado, sino que también calienta o enfría automáticamente el asiento hasta alcanzar exactamente esa temperatura. Es una función muy poco habitual.
Y otra característica que me encanta mucho de la segunda fila es que los asientos cuentan con regulación eléctrica. Hay pequeños botones a ambos lados de la banqueta. Los pulsas y el asiento se desplaza automáticamente hacia adelante o hacia atrás. Hablando de mover los asientos también, acceder a la tercera fila es realmente sencillo. Hay una pequeña palanca junto a la puerta, tiras y el respaldo se pliega. Después el asiento completo se desplaza automáticamente hacia adelante y eso deja un acceso muy cómodo a la tercera fila. Como siempre voy a demostrarlo. Tiras de la palanca, el asiento avanza, queda muchísimo espacio y simplemente entras. Evidentemente sería aún más fácil si yo fuera más pequeño, que es precisamente el tipo de pasajero para el que está pensada la tercera fila. Aún así, puedo acceder sin demasiadas dificultades, gracias a lo mucho que avanza este asiento. Eso sí, una vez sentado atrás, el espacio es realmente reducido, incluso más estrecho que en algunos SUV de menor tamaño. El mayor problema es el suelo. Debajo de estos asientos hay numerosos componentes del sistema de tracción todoterreno, por lo que el suelo queda muy elevado. Prácticamente no hay sitio para colocar los pies. La tercera fila está pensada casi exclusivamente para niños o para adultos durante trayectos muy cortos. Y ya que hablamos de la tercera fila, vamos a la parte trasera del LX 570. Aquí encontramos otra solución bastante anticuada. El portón trasero solo es parcialmente eléctrico. La parte superior se abre automáticamente, pero la inferior hay que abrirla manualmente. Podría parecer complicado automatizar ambas secciones, y seguramente lo sea, pero el Range Rover, que también utiliza un portón dividido, abre y cierra eléctricamente ambas partes. Aquí, en cambio, esta sección hay que moverla en mano, y no es un gran problema, pero volvamos a hablar de que el coche cuesta $95.000. Una vez abierto el maletero, comprobarás que detrás de la tercera fila no hay demasiado espacio de carga. Eso es bastante normal en un SUV de 7 plazas. Para ganar capacidad hay que plegar la tercera fila. El inconveniente es que, a diferencia de la mayoría de los SUV actuales, aquí los asientos no quedan ocultos bajo el suelo. Primero se despliega el respaldo y luego todo el asiento se levanta hasta quedar pegado a las ventanillas laterales. La razón es, nuevamente, que debajo de esos asientos se encuentran numerosos componentes del sistema todoterreno y también la rueda de repuesto, por lo que no pueden plegarse completamente. Hoy prácticamente ningún fabricante lo hace ya, salvo este modelo y el Toyota Land Cruiser. Eso sí, Lexus tiene un pequeño truco. Para plegarlos basta con tirar de esta pequeña correa y empujar, así de sencillo. Y a partir de ahí tendrías que levantar el asiento manualmente y pesa bastante cuando tienes que subirlo hasta dejarlo pegado a la ventanilla. Pero también puedes simplemente pulsar un botón y entonces el asiento se eleva automáticamente hasta quedar colocado junto a la ventanilla. Y la verdad es que es un detalle muy interesante, significa que prácticamente no tienes que hacer nada. Cabe destacar que puedes hacer lo mismo con cualquiera. En el asiento izquierdo, por ejemplo, simplemente pliegas el respaldo, después vuelves a pulsar el botón y el asiento se eleva automáticamente hasta quedar pegado a la ventanilla. Así obtienes un suelo de carga completamente plano. Aunque los asientos siguen estando ahí, ahora ocupan los laterales y restan un poco de espacio. También merece la pena mencionar que puedes abatir los respaldos utilizando unos pequeños botones situados en esta zona. Si pulsas el botón, el respaldo cae automáticamente, pero solo puede plegarse hacia abajo. No vuelve a levantarse de forma eléctrica, como sí ocurre en muchos otros SUV de lujo. Por último, ahora llegamos al motor del LX 570. Es un enorme V8 de 5,7 litros con 380 caballos y 400 libras de torque. Y es al mismo tiempo una bendición y una maldición. Es una bendición por dos motivos. El primero es evidente, la fiabilidad. A diferencia de los modernos V6 Turbo, cuya durabilidad a largo plazo todavía genera algunas dudas, este es simplemente un gran V8 atmosférico, relativamente poco exigido, que Lexus lleva fabricando desde hace muchísimos años y cuya fiabilidad está más que demostrada. Y eso conduce a la segunda ventaja, que es el valor de reventa. Cuando estos envejezcan, se volverán más populares entre los aficionados al todoterreno, y la razón es su enorme fiabilidad y la confianza que transmite para adentrarse en lugares remotos sin preocuparte por algunas cosas. Eso mantiene muy alto su valor de segunda mano. Si no me creéis, buscad cuánto cuesta un Range Rover de 2008. Rondará los $10.000. La diferencia existe porque la gente sabe que estos Lexus durarán prácticamente para siempre. Pero por supuesto, el inconveniente de un gran V8 de la vieja escuela es el consumo. Este coche hace 13 millas por galón en ciudad y 18 en carretera. Unas cifras desastrosas
según los estándares. Como comparación, el nuevo Lincoln Navigator consume 16 millas en ciudad y 23 en carretera, es decir, mejora el consumo en más de un 20% tanto en ciudad como en carretera, y 100 libras más de torque, así que ofrece más de un 20% más de potencia y al mismo tiempo más de un 20% menos de consumo. Eso debería hacer reflexionar al Lexus. Y así son los detalles y características del Lexus LX 570. Ahora llega el momento de salir a la carretera y comprobar cómo se conduce. Pues ya estamos conduciendo. Lo primero que notas al conducir es que también transmite sensaciones de la vieja escuela. Se siente pesado, muy pesado. Si has conducido un Range Rover, sabrás que sorprende lo firme y lo estable que resulta pese a su tamaño. Da la sensación de que podrías circular a 160 o incluso 190 sin ningún miedo. Con este ocurre algo distinto, se siente mucho más flotante, más blando, simplemente no transmite la sensación de estabilidad. Eso sí, también tiene varias virtudes. La posición de conducción es fantástica, vas muy alto. Muchos submodernos de lujo, incluso los de gran tamaño, están adoptando un enfoque más cercano al de un crossover. Ya no transmiten tanto esa sensación de dominar la carretera, y eso es precisamente lo que busca la mayoría de quienes compran un vehículo como este. Además, el habitáculo está muy bien insonorizado, aunque creo que algunos rivales son incluso más silenciosos. Eso sí, el confort es extraordinario. De hecho, posiblemente sea incluso más cómodo que algunos de sus competidores. Me impresiona lo bien que absorbe las irregularidades. En mi Mercedes prácticamente duele pasar por encima de ellas. En este coche ni siquiera lo notas. Probablemente no sea lo más seguro del mundo, pero hace un trabajo muy bueno. Ahora bien, tengo algo importante. La transmisión es muy lenta. Tarda muchísimo en reaccionar en cualquier situación. Existe un modo Sport, pero en un vehículo como este apenas cambia nada. La caja de cambios sigue siendo lenta y bastante aburrida. Creo que hay una explicación. Probablemente Lexus la haya configurado así para que los cambios de marcha resulten prácticamente imperceptibles. Y efectivamente apenas notas cuando cambia de marcha, pero cuando pisas el acelerador a fondo hay un momento de espera. Más vale que no te hayas incorporado justo delante de otro coche. Me duele decirlo, de verdad, pero este ha sido el coche que más me ha decepcionado de todos los que he probado este año. Y me duele especialmente porque me encanta el Toyota Land Cruiser, en el que está basado este modelo. Probé uno hace poco y me encantó. No pasa nada, simplemente puedo comprar un LX, pero después de conducir este... La verdad es que ya no tengo tantas ganas. Aquí tienes que aceptar demasiadas cosas que no están al nivel de la competencia, y por el mismo dinero. Habrá quien vea este vídeo y diga, a mí no me hace falta un cuadro digital, no quiero un selector de marchas con botones. Bueno, si estuvieras gastando 95.000, sí que los querrías. Querrías que todo fuera lo mejor, lo más moderno. Estamos hablando de muchísimo dinero y pagar esa cantidad por un coche que ni siquiera ofrece un techo panorámico resulta muy difícil de justificar. Este segmento del mercado es tremendamente competitivo. Ya sabía antes de probarlo que por su antigüedad probablemente no estaría al nivel de los mejores, pero pensé que su robustez y su legendaria durabilidad acabaría conquistándome, como para subirme a este y pensar que está realmente a la altura. Simplemente se ha quedado demasiado atrás, especialmente teniendo en cuenta lo que cuesta. Un excelente servicio, una gran fiabilidad y un magnífico valor de reventa. Más allá de eso, yo compraría un Range Rover, un Lincoln Navigator o un Mercedes-Benz Clase G y ni siquiera te plantees comprar uno de estos porque no te va a gustar. Y esperaba con deseo a la nueva generación. De hecho, debería haber llegado ya para entonces. Y así, ver al Lexus LX 570. Este coche era antiquísimo y se sentía así cuando lo conducías. Teniendo en cuenta lo populares que son actualmente los SUV y especialmente los SUV de lujo, resulta una enorme oportunidad perdida de que Lexus todavía no haya lanzado un LX 570 completamente rediseñado. Estos vehículos tenían una reputación extraordinaria por su durabilidad y fiabilidad. Además, contaban con el excelente servicio postventa que ofrece cualquier concesionario Lexus, pero era evidente que sus rivales más modernos ofrecían un SUV claramente superior. Hemos llegado al momento de darle a este coche una puntuación. Sumándolo todo, la puntuación total es de 55 de 100 y se coloca aquí incluso por detrás de su propio hermano, el Toyota Land Cruiser. El X570 fue un vehículo fantástico cuando apareció en el mercado y las unidades de segunda mano seguían siendo una excelente compra, pero sinceramente me cuesta entender por qué alguien compraría uno nuevo como este.